Buen día mi gente, hoy traemos un nuevo video para el canal. Traemos la suma de vectores por el método del paralelogramo y la ley de coseno. Para ello pues tenemos que saber que para utilizar este método pues los triángulos que vamos a utilizar, ninguno de esos tres lados pues tiene un ángulo recto, un ángulo a 90 grados. La fórmula acá pues sí va a ser un poquito más grande. Va a ser que la C o también la resultante es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo. Pero antes que ustedes pues se preocupen de cómo hacer esto, les recomiendo que pues previo a ver este video ustedes sepan cómo trabajar el teorema de Pitágoras, ya que es la base principal que vamos a utilizar. También la suma de vectores por método del polígono, ya que vamos a hacer algunos dibujos, algunas gráficas. Y como siempre, pues las conversiones de unidades, que esto pues ya es de ley. También tenemos que saber que acá vamos a utilizar únicamente el primer cuadrante en estos ejemplos, en estos problemas. Por lo cual, pues yo voy a utilizar los ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente yo voy a empezar a medir del este hacia el norte o desde el eje X hacia el eje Y. Esta va a ser la medición que yo voy a hacer. Por ejemplo, si a mí me piden del este 42 grados norte, pero yo no puedo utilizar en los problemas este ángulo, sino yo voy a utilizar una operación. Tengo 180 y le voy a restar 42. El 180 es una constante, nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Entonces, si yo le resto 180, 42, me queda 138. ¿De dónde sale ese 180? Pues únicamente de sumar los dos cuadrantes, el cuadrante 1 y el cuadrante 2, nada más. Entonces, el 180 va a ser una constante, siempre va a estar. Yo le voy a tener que restar el ángulo que a mí me den a esos 180. Y el resultado pues va a ser lo que voy a utilizar en mi fórmula. Veamos un ejemplo. Acá me dicen que un barco navega 70 kilómetros en dirección este 45 grados norte y después 90 kilómetros al este. Y me preguntan, ¿cuál es el desplazamiento del barco? Yo acá pues tengo una gráfica en donde tengo un barco situado desde el punto 0. Acá nos vamos a hacer valer de nuestro transportador para trazar los 45 grados y podemos dibujar los 70 kilómetros. Luego me pide que yo trace un vector al este de 90 kilómetros. Y nuestro desplazamiento pues va a ser la resultante. Recuerde que si su cuaderno pues no es muy grande, sus hojas no son muy grandes, usted puede utilizar una escala. Tenemos entonces primer vector A, porque es el primer dato que me están dando, 70 kilómetros en dirección este 45 grados norte, y el vector B 90 kilómetros al este. ¿Por qué le llamamos paralelogramo? Básicamente porque nosotros vamos a copiar tanto el vector A como el vector B desde la misma posición, solo que el lado contrario, con el mismo tamaño, solo que en el lado contrario. ¿Cómo así? Si yo copio el B, yo voy a copiar igual, no le voy a quitar, no le voy a poner más longitud, siempre va a ser la misma. Lo único que ahora no va a empezar cabeza con cola, sino ahora cola con cola. Y el A pues también lo voy a copiar en la otra dirección. A esto nosotros le vamos a llamar paralelogramo porque tenemos dos líneas paralelas a las que ya teníamos, a los vectores que teníamos al principio. Nada más. Ahora bien, para la fórmula, pues sí, tal vez es un poquito más complejo, pero bastante fácil de resolver. Recordemos los vectores. Tenemos un vector que es 70 kilómetros en dirección este 45 grados norte y el segundo vector 90 kilómetros al este. Mi fórmula me está diciendo que C o la resultante es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo. Este ángulo también llamado teta. Si nos percatamos bien, pues vamos a tener la letra A pues dos veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que yo primero tengo que sustituir los datos. Tanto el primer valor, que es 70, lo voy a poner al principio y lo voy a poner después del menos 2. Ese menos 2 va a ser una constante, siempre va a estar ahí, nunca va a cambiar, siempre va a ser menos 2. Y luego pues voy a sustituir el b. B me dice que son 90. 90 al principio y 90 al final. Y por último me está preguntando el coseno de teta. Recordemos que yo no puedo utilizar los 45 grados, sino tengo que utilizar el ángulo suplementario. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar el 180 y le voy a restar 45. Me da 135. Ese 135 es el ángulo que yo voy a utilizar en mi fórmula. Siempre hay que tener presente esto. Luego, ¿qué tengo que realizar? Pues únicamente hacer lo que me dice Pendas. Primero exponentes. 70 por 70, 4900. 90 por 90, 8100. Luego me voy con las multiplicaciones. Si yo multiplico menos por más, el menos del menos 2 por el más del 70, menos por más me da menos. Y ese menos lo multiplico por el más del 90, menos por más me da menos. Entonces, primero vamos a tener una cantidad negativa. Entonces, 2 por 70 por 90 me da menos 12.600. Y por último me queda el coseno de 135. Acá sí tengo que utilizar forzosamente mi calculadora. Voy a oprimir la tecla de coseno, luego 135 y me va a aparecer un menos 0.70. Sigo operando. Ahora pues voy a hacer la multiplicación. Voy a multiplicar el menos 12.600 por el menos 0.70. Menos por menos a mí me va a dar más. Entonces 12.600 por 0.70 a mí me da 8.820. Y ahora me paso a la suma. 4.900 más 8.100 me dan 13.000. Luego sumo las dos cantidades, me da 21.820 y a ese resultado que me acaba de salir yo le saco la raíz cuadrada. Entonces la resultante acá va a ser que el desplazamiento del barco es de 147.71 kilómetros. Esa sería la respuesta al problema que tenemos en este momento. Si tiene dudas, pues sigamos trabajando en clase los procedimientos. De igual manera, pues tenemos más videos para el canal acerca de cómo seguir trabajando esto. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.